Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10. En esta mañana yo quiero que veamos acerca de la autoridad de las Escrituras, que es la autoridad de Dios, y en particular en el matrimonio y en la familia, que es lo que conlleva este capítulo que estamos viendo. Claro, para esto yo quisiera en primer lugar hacer una introducción algo más larga de lo usual, para después sacar unas aplicaciones concretas. Creo que es importante que veamos esta introducción, que seguramente la mayoría de vosotros, y sobre todo los que sois creyentes, bien la sabéis, acerca de la autoridad. Primero, el principio o la doctrina de la que estamos hablando, vamos a hablar en este capítulo ahora, es el de la inspiración, o es el de la revelación, o el de la palabra de Dios. Nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, también palabras de Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir en justicia. Toda la Escritura es dada por Dios. Toda la Escritura ha sido revelada a través de ciertos hombres hacia nosotros. Y esto es lo importante que debemos de considerar en un principio. Quizá algo que debería de llevarnos mucho tiempo para meditarlo y disfrutarlo. El hecho de que el Dios único y el Dios verdadero, Dios soberano, se haya dignado a hablarte a ti y a hablarme a mí, a hablar a los seres humanos. El acercarse. Lo que nos muestra la Escritura es el hecho de Dios venir y hablar contigo. Y hablarte revelando, en primer lugar, cuál es su carácter, qué es lo que es Él y qué es lo que Él quiere, y por tanto revelarte su voluntad para contigo y para tu vida. El Señor lo va a hacer de manera directa o quizá de alguna manera indirecta. Lo hace a través de hombres como Moisés o los profetas o el mismo apóstol Pablo. Pero esto es lo grande y esto es lo extraordinario, que Dios haya querido decirte a ti lo que Él es y lo que Él quiere. Solamente por ese hecho nuestros corazones tendrían que saltar de júbilo, saber que Dios es el que se ha dignado a acercarse a nosotros y a hablarnos al corazón. No aceptamos, por tanto, ninguna otra autoridad al mismo nivel y mucho menos por encima de esta autoridad que tenemos en las Escrituras. El apóstol Pedro, en su segunda carta, lo dice de una manera muy clara y contundente. Tenemos la palabra profética más segura, que es esta, que tenemos delante de nosotros, la Escritura. Bien, es verdad que algunas veces sentimos que Dios nos habla a través de circunstancias, que Dios nos puede hablar a través de sueños o en momentos específicos, que a veces, desgraciadamente, también en el mundo evangélico tenemos esos mini papas que nos van instruyendo como si ellos tuvieran una autoridad infalible. Nosotros rechazamos todo esto e incluso decimos que no tenemos una plena y total confianza en la sabiduría o enseñanza de los hombres, pero que sí tenemos una plena y total convicción que lo que tenemos en este libro, desde el Génesis a Apocalipsis, pasando por la carta a los Corintios, que estamos viendo como la autoridad, la palabra de Dios a nosotros. Y estamos seguros. No hay error y no hay capacidad para llevarnos a error alguno en lo que tenemos en este libro. Ahora bien, esta autoridad, que decimos que es la palabra de Dios más completa y más segura, viene de manera diferente. A veces la palabra de Dios va a venir con unos mandatos directos. No matarás. O no tendrás dioses ajenos diferentes a mí, dice Yahvé en el Antiguo Testamento, el Decálogo. Tenemos 10 mandatos muy precisos.
Y tenemos otros mandatos alrededor de las Escrituras que son muy directos. Esto quiero, y si no lo haces, serás maldito. Y no hay más discusión para ello. Son los mandatos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En otras ocasiones, esta palabra revelada, la autoridad de Dios, nos viene a través de principios. Son principios que podamos ver generales y que estamos obligados a aplicar también en nuestra propia vida. Por ejemplo, se nos está dictando acerca de alimentar a los bueyes, y cuando está hablando de alimentar a los bueyes, ese principio es para nosotros. Digno es el obrero de su salario, por ejemplo, y es un principio. Y un principio que se aplica a los evangelistas o los que van a evangelizar enviados por el Señor, como también se puede aplicar en otro trabajo. Principios de las Escrituras. Y a veces la palabra revelada de Dios viene a través de ejemplos, de malos ejemplos y de buenos ejemplos. Podemos ver en la vida de quizá Elcana y Ana, eran los padres de Samuel, cómo actuaron ante una necesidad y situación de Ana orando por tener un hijo que no podía tener, y cómo educaron y cómo ofrecieron a su hijo para el servicio en el templo. Pero tenemos el mal ejemplo de Elí, un buen hombre que no supo educar en disciplina a sus hijos, y se nos exhorta. Por tanto, tenemos buenos ejemplos para imitar y tenemos malos ejemplos para evitar, pero que siguen siendo la palabra de Dios para nosotros. Todo esto nos hace ver cuál es la voluntad de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Siempre ir a la Escritura. Entonces, en segundo lugar, ahora llegamos a nuestro capítulo y vemos al apóstol Pablo. Ya nos decía en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que él ha recibido el llamamiento de parte de Dios para ser apóstol. Y por tanto, como apóstol, él tiene la autoridad para enseñarnos la revelación de parte de Dios para darnos a nosotros. Y lo va a hacer en el contexto del matrimonio. En el capítulo 7, como vamos a ver en diferentes partes, acerca del matrimonio y de la familia, él nos va a hablar. Fijaros bien, es un principio general, la inspiración de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, o la autoridad de Dios revelada, ahora a través de un siervo como es Pablo, y en un contexto específico que es para el matrimonio y para la familia. Lo podrías aplicar en tu propia vida, ya sea en el trabajo, en la vida social que llevas, en tu intimidad o en la vida pública, etcétera. Ese mismo principio de la inspiración o de la revelación lo podrías aplicar, pero yo quiero que lo veamos de una manera más específica, aunque hagamos otra referencia a tu propia vida sexual, matrimonial, de pareja o de familia. Lo primero que hace el apóstol Pablo, o que hace dentro de nuestro contexto, es dirigirnos al mandato de Dios. Fijaros en el versículo 10, cuando nos dice, pero los que están unidos en el matrimonio, fijaros bien, dice, mando, no yo, sino el Señor. Y lo que está diciendo es, bueno, hay algo que el Señor ya nos ha dejado muy bien explicado, muy específico, que la mujer o el varón no se separe de su pareja. Esto está claro, lo podéis ver en el Evangelio, Mateo, Marcos, por ejemplo, y cómo el Señor Jesús está citando mandatos dados por Moisés en el Pentateuco. Así que Pablo lo que está diciendo para instruir a los matrimonios es, hay principios que están muy claramente establecidos en las Escrituras. La Escritura o el Señor dice esto. Entonces no hay más que discutir, es Dios enseñando o es el Señor dirigiéndonos. Aquí es una referencia al divorcio. No está permitido romper el matrimonio. Lo que ha unido Dios no lo puede separar el hombre. Por tanto, no puedes dejar a tu mujer o no puedes dejar a tu marido. Esto lo dice la Escritura, lo dice el Señor. Mandato directo del Señor. Pero luego vamos al versículo 12 y leemos, a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Aquí el apóstol Pablo sigue trayendo la autoridad revelada de parte de Dios, pero ahora directamente a él. ¿Por qué? Porque había instrucciones, o hay instrucciones, que quizá no se podrían aplicar o no se veían en el Antiguo Testamento por sus circunstancias, pero que hoy en día son necesarias de decir y por tanto son reveladas a Pablo. Por ejemplo, en el contexto que se nos está hablando, de creyente no puede dejar al no creyente con respecto a lo que podríamos pensar en la sociedad que se está manifestando en el día de hoy. En la antigüedad o en el pueblo judío era un pueblo aislado y los que eran del pueblo de Dios se casaban con aquellas que eran del pueblo de Dios. Y por tanto todos estaban en la misma situación y condición. Pero después de que Él ha enviado el Evangelio por todas las partes del mundo, nos encontramos con que una pareja de paganos, uno de ellos se convierte. Y de pronto encontramos un conflicto, la parte creyente con la no creyente, por no hablar por esas desobediencias que a veces los creyentes caemos. Y entramos en este conflicto. Entonces Pablo tiene que traer una nueva autoridad, un nuevo mandato. Es un mandato. No lo dice, no lo podréis encontrar en el Antiguo Testamento, no hay nada quizá parecido a esto que yo voy a decir, pero yo mando que la parte no creyente, que la parte creyente no abandone a la no creyente. Es un mandato que yo os traigo. Y Pablo va a hacer referencia a su propia autoridad en más de una ocasión. Si vosotros leéis, por ejemplo, en el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto, fijaros bien, ordeno en todas las iglesias. Con respecto a la ofrenda o las ayudas, etcétera, Pablo nos lo va a repetir en varias ocasiones, no solamente en esta carta, sino también en otras de sus cartas. Autoridad, yo ordeno. No es que Pablo se esté poniendo por encima o paralelo a nuestro Señor Jesucristo, pero sí a la hora de revelar, él está diciendo, lo que yo traigo es la misma autoridad o palabra de Dios. Hasta tal punto que el apóstol Pedro, si recordáis en su carta, dice que las otras escrituras como las del siervo Pablo, el apóstol, él tiene la misma autoridad, o sus cartas tienen la misma autoridad que las escrituras. En este mandato que nos dice a aceptar lo que Dios nos da. No es una posibilidad, es un mandato de parte de Pablo. Nuestras situaciones y nuestras circunstancias nos pueden mostrar este mundo que podría mejorar, cambiar, renegar, quejarnos, manifestar nuestras opiniones, pero nos dice Pablo con la misma autoridad que podemos encontrar en los 10 mandamientos. Acepta tu condición, como cristiano, tu contentamiento. Ahora bien, venimos en una tercera parte en esto, y es el consejo de Pablo. Hemos visto cómo hay mandatos precisos en el Antiguo Testamento, mandatos que trae el apóstol Pablo con una revelación especial y también en ciertos momentos Pablo nos va a aconsejar. Lo que nos dice en 2 de Corintios, si leéis en el capítulo 8, versículo 10, y en esto, dice Pablo, doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros por diferentes circunstancias. Esa misma palabra de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 10, consejo, es lo que se nos dice en el versículo 6. Si miráis hacia atrás en nuestro capítulo, dice, mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y si leéis en el versículo 25, vuelve a decir, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Bueno, la palabra consejo, la palabra concesión o la palabra parecer tienen la misma raíz en el griego. Pablo está utilizando la misma palabra en sí. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo con esto? Bueno, pues nos está dando su propia opinión y nos está diciendo lo que sería conveniente en ciertas circunstancias en tu vida matrimonial y en tu vida familiar. Es un
permiso, es una posibilidad. Nos está diciendo, pues mira, sería conveniente hacer esto, es mejor de esta manera. Pero si no quieres hacerlo, crees conveniente hacerlo de otra manera, hazlo. Por ejemplo, cuando nos está hablando acerca de la abstinencia, en versículo 6, versículo 25. Si hay una desavenencia, separaros, pero esto no es un mandato. Esto es una sugerencia que yo hago, un consejo. Mejor es que no estéis discutiendo y que arregléis las cosas y después de un tiempo de oración os volváis a unir. O quizá, como nos dice en el 25, con respecto a las vírgenes. En cuanto a las vírgenes, dice, no tengo mandamiento, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor. Sería bueno que no se casaran. Ahora, si no pueden aguantar o tú crees que es mejor de otra forma, que se casen. Podéis ver el lenguaje. Pablo, por su experiencia, su conocimiento y su autoridad, puede estar diciendo, esto sería lo mejor, pero no lo mando, simplemente lo aconsejo o lo sugiero. No puedes ignorar los ejemplos de Pablo o las razones de Pablo. Y en el próximo domingo veremos algo de esto. Él, en muchos casos, se pone como ejemplo, pero no quiere decir que imitemos a Pablo en todos los detalles y que nos dediquemos a ir por toda la Galia o Macedonia predicando el Evangelio, pero sí algunos de sus principios de actitud adecuada a la obediencia de la palabra.